Seguimos con nuestro programa y miren con quién estamos, con nuestra querida Gloria Hood. ¿Cómo estás, Gloria? Muy bien, muchas gracias, Carla. Presidenta de Muchas gracias por Bópoli. invitarme. Sí, oye, la otra vez te Voy a hacer estábamos... una cosa que debería haber hecho Hágalo. antes, perdón. Pero No se dejar el preocupe, no se teléfono preocupe, estamos en vivo, no hay silencio. problema. No hay problema, porque después suena y Eso. y nos ponemos así. Oye, Gloria, la última vez que te quisimos, que te íbamos a invitar fue cuando estaban con todo este problema bien aquí. entre Bópoli y, bueno, y Renovación Nacional. Hubo ahí un... Sí, pero se solucionó. totalmente. Sí, No, sí. mira, son reacciones que era más o menos natural cuando uno pone mucho entusiasmo en una cosa y no resulta. Entonces, claro, surgen también reacciones más apasionadas. Claro, Pero- que tenía que ver con la acusación constitucional Claro. al ministro de Educación. Sí, pero Sí. no, eso no afecta la coalición. Mm. Tenemos un proyecto político común que nos ha sostenido muy bien durante mucho tiempo Sí. y hemos tenido discrepancias en votaciones, por ejemplo, antes, y eso no ha roto el pacto para nada. De hecho, hay posturas distintas ahora frente a los temas de pensiones, no por los contenidos, pero las estrategias, y tenemos mucho respeto entre los partidos. Y además una muy buena relación personal, y eso ayuda mucho siempre. Así que no, el mismo día conversamos con Diego Chalper y Sí, está todo sí. muy bien. Sí, sí, gracias a Dios se salió de ese Sí, sí. conflicto también, porque Sí. tampoco es agradable vivir ese tipo de situaciones menos dentro del propio partido y todo, Sí. de la coalición. De la coalición. Sí, exactamente. Gloria, bueno, han aparecido las enmiendas, ¿cierto? Sí. ¿Cómo va el proceso? ¿Cómo te sientes en este proceso y qué te parecen también las enmiendas que se han puesto? A ver, hay varias cosas que yo quiero valorar. Ujú. Primero es que la estructura y la estrategia y los plazos se han ido cumpliendo rigurosamente. Y yo creo que eso es muy bueno porque cada uno ha puesto lo máximo para que no se distorsione esa trayectoria que es bien importante. Lo segundo es que el tono de la conversación al interior es muy bueno. Y yo creo que eso es indispensable. Yo creo mucho en las buenas relaciones humanas. Yo creo que nada reemplaza el clic que hace mirarse a los ojos cuando uno está discutiendo los temas. Y eso allá ocurre. Y yo creo que es una buena base para abrir la conversación. Y creo yo que el día lunes, que fue cuando todos subimos las enmiendas, Sí, era muy esperable que pasara lo que pasó. Por eso yo le quito dramatismo. yo entiendo, porque, Porque era- representación de partidos. Era el único lógico. momento en que uno podía subir todas sus enmiendas. Mm, No hay otro. Entonces cada uno aquí clavó sus banderas claro. y cada uno puso, este es el país ideal que a mí me encantaría. Mm. Tanto la derecha como la izquierda como nosotros que estamos un poco más al centro. Y cada uno puso su stock de enmiendas Sí. sabiendo que vienen meses de discusión intensa de una por una y sabiendo también que ninguna de esas posturas completa va a ser la Constitución, porque lo que queremos es justamente buscar los equilibrios. Así que por lo menos yo creo que hay que bajarle un poco el dramatismo a la situación Sí. y era perfectamente esperable que Republicanos fuera con todas sus declaraciones. Nosotros solo fuimos en 4 puntos en común con ellos. Ujú. Chile Vamos mantiene, Chile Vamos es UDI y RN Bópoli, Sí. son 11 votos, digamos, republicanos son 22, Mm. y nosotros mantuvimos en todo el resto nuestras propias enmiendas y también los bloques de izquierda. Entonces, era lógico que pasara lo que pasó. Y eso lo que establece son como los bordes. Y desde Sí. ahí tenemos que ir decantando. Yo creo que todavía hay mucho texto, creo que la Constitución tiene que tener mucho menos, tiene que ser más genérica, hay muchas enmiendas que son súper detalladas y esas cosas hay que resolverlas en leyes. Así que hay cosas que recortar, modificar, ajustar. De las 1000, no sé, mucho menos de la mitad son temas de contenido. Ujú. El Ah. resto son de forma. Y las que han generado más controversia que tienen que ver con republicanos directamente, ¿cierto? Específicamente, bueno, lo del aborto en 3 Sí. causales, etcétera, que ha provocado obviamente atención pública también de Sí. todos. ¿Qué piensas tú sobre esas específicamente, sobre el aborto, sobre achicar el Congreso? Bueno, varias más que son bien como que han provocado conflicto un poco. Sí, yo creo que ahora empiezan a aparecer
también las posturas valóricas de republicanos, Que siempre no han sido habían así de sido, alguna manera. han sido Sí. siempre así, Sí. pero no habían sido tema de discusión durante la elección. Y ellos han sido consistentes con esa postura, si no es ninguna sorpresa. Yo haría una diferencia entre las enmiendas en las que, por ejemplo, la protección del derecho a la vida es algo que nosotros compartimos. Y lo compartimos en la misma forma que está ahora en la Constitución, y agregamos además la protección de la maternidad, y en la forma actual es compatible con el aborto en 3 causales. Entonces hay esa lectura, pero por separado, el presidente republicano Este fin de declaró que semana cuando dijo. sean mayoría en el Congreso van a trabajar para derogar esa ley. Son 2 cosas distintas que Claro, se eso es mezclan, posterior. inevitablemente se mezclan porque refleja la intención de hacia dónde ir, pero que no necesariamente es lo que está en el texto. En el Pero, texto Gloria, esas está declaraciones, mucho más yo lo abierto sé, a la conversación. Pero esas declaraciones le juegan en contra al Partido Republicano, por ejemplo. Sí. Es ser tan... Porque ellos Sí, son a mi directos y no juicio se sí. guardan. A mi juicio le juega en contra porque predispone, porque aunque hayas hecho una declaración más genérica en la enmienda, esta declaración de la intención final predispone negativamente a los que están defendiendo la postura opuesta. Entonces, creo que no hay que perder de vista lo delicado que es esta relación entre los partidos y los contenidos de las enmiendas. Sí. Que en mi caso se da junto porque estoy la misma persona en las 2 cosas. Sí. Pero es delicado y yo creo que eso hay que cuidarlo. Y es fácil para ustedes. ¿Cómo ves el llegar a acuerdos con republicanos? Yo lo veo posible. ¿Sí? Yo creo que ellos saben que subieron sus 400 enmiendas y saben que van a tener que abrir la discusión, tanto como la izquierda. Yo creo que han llamado más la atención las enmiendas de republicanos, pero también la izquierda ha puesto sus puntos más radicales y también tiene que haber apertura para la discusión. Claro. Lo que pasa es que como republicano en mayoría, eso hace la diferencia. Entonces genera también un mayor, no sé cómo llamarlo, no es necesariamente temor, pero es una aprehensión respecto a la posibilidad de que se instalara una constitución que refleje solo esa visión. Pero hay que acordarse que nosotros estamos en la mitad y que somos 11 para poder hacer cambios, por ejemplo, al borrador o incorporar las enmiendas, se necesitan 30 votos. Ellos tienen en el Pleno. Ellos tienen 22, la UDI tiene 6. Aunque estuviera toda la UDI apoyando, serían 28 y después quedan los 5 de nuestra bancada. Entonces creo que ahí hay un tema importante en el que nosotros vamos a trabajar para equilibrar las cosas y para mitigar esta aprehensión. Gloria, a las 11 en punto, el presidente va a hacer una cadena nacional y va a hablar a todo el país, por supuesto. Y ayer se comenzó a hablar del tema que ya estaba listo, este pacto fiscal, que se le había entregado como el escrito, digamos, al presidente de parte del ministro Marcel. ¿Cómo ves esa situación? ¿Qué va a pasar finalmente con porque bueno, no se pudo legislar sobre, ¿cierto? Sobre una reforma tributaria. Entonces, ¿qué finalmente va a ser esto, de este pacto fiscal que no ha sido conversado tampoco? Renovación Nacional estaba muy molesto también, diciendo que en realidad esto no tenía mucho sentido. Yo tengo nosotros desde Evópolis tenemos una mirada distinta. Efectivamente, cuando se presentó el proyecto de reforma tributaria, se rechazó porque tenía cosas que desde nuestra perspectiva no eran aceptables. Por ejemplo, poner impuestos al ahorro. Un país que no ahorra no tiene cómo crecer. Es indispensable que haya ahorro, que haya inversión. Y ese tipo de cláusulas, nosotros, tal como nuestro partido se opuso a los retiros, porque sabíamos el impacto negativo que iba a producir en inflación, en este caso esas medidas producen un impacto negativo para el país, eran imposibles de aceptar. Y ahí se aceptaba el bloque completo o no, y con esas medidas nosotros no estábamos dispuestos a apoyar. Aún así, lo que hicimos fue a través de Horizontal, que es el centro de estudios donde está Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda, trabajaron y elaboraron una propuesta
y nosotros se la llevamos al ministro Marcel. Fue el único partido de derecha que llevó una propuesta. Y eso fue hace más o menos un mes. Estuvimos 2 horas con el ministro en reunión viendo uno por uno los puntos de esa propuesta que apunta a crecimiento económico, a mayor recaudación sin subir impuestos. Apunta también a reactivación económica y apunta a abordar los 2 temas en conjunto con las pensiones. Así que está bastante estructurada, es con contenido, me refiero a que no son titulares. Y nosotros tenemos la mejor disposición para seguir trabajando. Ahí mismo le dijimos, ministro, creemos que son muchos los puntos, que tenemos que hacer un trabajo técnico de proyecciones, análisis de impacto que va a tomar el resto del año. ¿Por qué no trabajamos en conjunto y a comienzo del próximo año ingresamos una propuesta de pacto fiscal previamente acordada? Glorita, te voy a tener que interrumpir porque, bueno, ahí estuvimos escuchando las palabras del presidente, ¿cierto?, en cadena nacional, hablando de este pacto fiscal tan necesario. Bueno, muchos puntos, la verdad, aquí estamos con Gloria, anotamos muchas de todas las cosas que ofreció, la verdad, pero evidentemente sometiendo todos los cambios a este pacto, ¿cierto? A este pacto fiscal que se tienen que juntar todos los actores a conversar. Habló de reformas de impuestos a la renta, incentivos fiscales, 38 iniciativas. Bueno, la verdad que habló de muchas cosas, aumento de la PGU a 250.000, reducción de la lista de espera, cuidado universal para los adultos mayores, salud mental, habló de carabineros. Parece más un programa de candidato que... Sí, absolutamente. que un pacto fiscal. Te cuento un poco lo... Sí, y también estamos con Roberto Munita, por supuesto. Así que también, Roberto, bueno, queremos escuchar también tu análisis, que estábamos todos acá escuchando al presidente, ¿cierto? Así que para que también te integres a la conversación que estamos teniendo en este momento. Primero le voy a dar el pase a Gloria porque Gloria, estabas hablando. Cuéntanos. Sí, nosotros, como te decía, visitamos al ministro Marcel y le llevamos una propuesta. Y en esa propuesta le hacíamos ver la necesidad de abordar esto con más trabajo técnico y desde aquí a fin de año tener una propuesta tributaria que además fuera pro crecimiento y que incluía modernización del Estado, reducción de gastos fiscales, ordenamiento del gasto fiscal y más recaudación sin subir impuestos. Claro. Y él estuvo de acuerdo en seguir adelante en esa conversación. Y de hecho hemos tenido conversaciones después pensando en cómo armar el equipo técnico que nos ayude a avanzar. Yo pensaba que este anuncio de hoy iba a ser alguna parte de un proyecto de ley, pero aparentemente no. Lo que está presentando o lo que describió el presidente al menos fue una lista de los contenidos y de los temas por abordar, de las cosas que ha recogido en reuniones con distintos gremios y con, por ejemplo, grupos como nosotros cuando fuimos con Horizontal y Evópolis. Así que creo que ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo seguimos adelante, si es que queremos ir todos en la dirección de un pacto fiscal que le dé más desarrollo al país, que permita cubrir las necesidades de recursos que hay. Y la parte que yo rescato de esto es que no vaya de nuevo con un proyecto de ley que va a ser rechazado en el Congreso. Y que se abra a que venga una etapa de discusión que efectivamente es lo que nosotros le propusimos en la reunión. Roberto, me encantaría saber ahora cuál es tu opinión después de escuchar al presidente. Bueno, para no repetir lo que dijo Gloria, porque yo comparto muchas de las cosas que ella comenta, quiero hacer primero un pequeño análisis de la puesta en escena. Es muy raro una cadena nacional a esta hora, a las 11 de la mañana, y eso tiene que ver con el público al que él intenta hablarle. Gente probablemente de clase trabajadora, la dueña de casa, etcétera. También es interesante la puesta en escena, el escenario. Elige un CITE, o al parecer algo similar a un CITE, pero se ve muy solo. Yo hubiera preferido, si me preguntan a mí como analista comunicacional, hubiera sido mucho mejor, yo creo, un lugar con gente detrás, una plaza, al aire libre, aprovechando un día como el que tenemos hoy día, ¿cierto? Que hace calor, en pleno invierno, más que un CITE que se ve cerrado, se ve muy solo, con la pura bandera de atrás, etcétera. Y ahora, y sobre el fondo,
me parece a mí un tanto confuso el mensaje. Creo que trata de abarcar demasiadas cosas. Como dijo Gloria, esto ya parece un programa de gobierno, ¿cierto? O una mini cuenta pública. Y no es algo solamente del pacto fiscal. Y también es medio contradictorio, porque por un lado le tira un palo a la oposición. Dice, no vamos a insistir con el proyecto de ley que se aprobó en la Cámara y que que no se aprobó por 2 votos. Y ustedes saben quiénes son. O sea, ahí le pone le pone la ficha, en el fondo, a una agresividad que muchas veces no se condice con esto de cuenta pública, de programa de gobierno, etcétera, y encima termina diciendo que él llama a la oposición a sumarse a la mesa y a construir esto juntos. Entonces es difícil sentarse a la mesa cuando 10 minutos atrás o 5 minutos atrás el mismo presidente está diciendo que esto se cayó por culpa de la oposición. Yo creo que el tono del mensaje fue un poco contradictorio. Sí, yo sabes que quería hacer un hincapié en algo porque él habla, ¿cierto?, del tema de lo que estábamos conversando con Roberto al principio del programa, el tema de la pobreza, ¿no? Que estábamos mejor como país, pero desde el 2017 a hoy los chilenos ganamos 2 lucas menos, todos. No es que estemos mejor, estamos más pobres. Esa es la realidad. Lo que pasa es que la evaluación que se hace es distinta. Pero la realidad, que ayer lo explicaba muy bien unos expertos, es que la población entera tenemos más pobreza. Tenemos menos plata. Nuestra plata vale menos que hoy. Eso se explica en gran medida por los subsidios. Exactamente. No sí. por el ingreso autónomo. El ingreso autónomo es el que uno es capaz de generar en su familia y que le permite subsistir. Exacto. Y eso, el empleo, el claro, trabajo. Y ese es el ingreso que mide perdón la redundancia, cuán autónomo es uno para poder salir adelante. Sí. Cuando tú dependes mucho de subsidios, quiere decir que no tienes esa capacidad de autonomía y ese ingreso autónomo no aumentó. Aumentó el ingreso en general por el componente de subsidios, por los IFE, los retiros, los retiros no son subsidios, por el IFE subsidio laboral, directamente. Sí, cosas que no se sostienen tampoco Sí. en el tiempo, que también lo conversamos, ¿cierto, Roberto, al principio? Ahora, claro, por ejemplo, el tema de la reducción de las listas de espera, el aumento de la PGU, son cosas que lo ha dicho él como parte de... Eran parte de su programa. De su programa. ¿Y cómo va a ser esas cosas entonces? Si evidentemente todos queremos que esas cosas pasen, pero ¿cómo se van a hacer? Entonces habla de muchas reuniones, pero a mí mi sensación es que nada es concreto, que nada es real y que aparte tampoco él, como bien dijo Roberto, ataca primero y después trata de llegar como a una buena onda. ¿Cómo se hace eso entonces? Sí, a mí yo lo que eché de menos, de verdad, en la presentación de hoy, fue un proyecto de ley. Se suponía que hoy iba a presentar algún proyecto de ley. Y yo creo que, rescatando una parte positiva, presentó algo que es como un delineamiento para un programa de trabajo, para llegar a hacer un proyecto de ley. Pero yo suponía que hoy iba a cumplir la promesa de la cuenta pública, que era ingresar proyecto de ley. Bueno, sí, también el abandono de los profesores. Yo creo que en Chile estamos viviendo situaciones muy, muy, muy complejas como para que el presidente lo primero que haga es salir a decir que estamos mejor. A mí eso de verdad me llama la atención y más encima adjudicándoselo, como... esto ha sido el trabajo, porque no dijo lo que había dicho antes. Roberto, corrígeme si me estoy equivocando, porque antes dijo también que esto era lo dijo ayer, como una unión del gobierno anterior, un trabajo de gobierno, ¿cierto? De Estado, digamos, que había pasado del anterior al de ahora, pero hoy como que siento que se lo adjudicaron, la subida, digamos, de la línea de la pobreza. ¿Cómo lo ves tú? Sí, parece que la minuta decía otra cosa. Quizá lo encontraron demasiado dadivoso en los últimos días. Entonces había que ser un poquito más duro, al parecer. No, yo coincido con lo que hicieron ustedes dos. Me parece a mí que, insisto, es un discurso que trata de abarcar demasiado, que no habla sobre el pacto fiscal, entonces se confunde un poco, se pierde el foco y habla de cosas que, obvio, o sea, le habla a la gente lo que quiere escuchar. Habla de seguridad ciudadana, habla de perseguir la corrupción, de asegurar probidad, pero yo creo que la gente, más que buenos discursos al respecto, quiere acciones.
quiere proyectos, como decía Gloria, quiere actividad legislativa, quiere cosas concretas. Entonces, mientras eso no llegue, yo creo que es muy difícil conseguir más aprobación o más apoyo de la opinión pública. Sí, ¿no? Y aparte también habló de la corrupción y la probidad, ¿cierto? Y que ellos iban a hacer todo, caiga quien caiga. Así tal cual, dijo, caiga quien caiga. Bueno, pero si no caiga es lo quien que caiga. no, No es lo que que ha sea. pasado. No. Llevan 10 días dando explicaciones y excusas inaceptables. Que el ministro de Justicia salga diciendo que no tuvieron curso de capacitación es un insulto al intelecto de las personas. Yo creo que no puede ser que uno llegue a esos extremos, que lo califique de un error cuando después dice que es corrupción y que tiene pinta de delito. Nosotros estuvimos ayer con el Contralor, estuvimos el lunes pasado con el jefe de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público y hay, a todas luces, hay indicios de al menos dolo, delitos, transacciones irregulares en 9 regiones. Entonces, también yo no puedo evitar hacer otra lectura de este discurso tan extraño, también me parece raro el setting, que es tratar de cambiar un poco el foco de la noticia, pero me parece que sería ingenuo que con una cosa como este discurso, que no dijo mucho, dijo generalidades, va a cambiar el foco de algo que está hirviendo. Y está hirviendo día a día. El jefe de la Unidad Anticorrupción nos decía, esto es muy dinámico. Todos los días nos están llegando nuevos antecedentes. Entonces no es que tengamos ya aquí agarrado el animal y de aquí vamos a empezar a ordenar. No, esto todavía está abriéndose y creciendo. ¿Sabéis qué me pasa? Siento que es como, no sé si... la sensación como de insultar a la inteligencia de las personas, como, sí, yo encuentro ¿qué que es esto? ¿Por qué sale a prometer si eso ya fue? Dios mío, ahora hay que hacer y las cosas están... O sea, no, yo creo que de verdad este discurso, esto que acaba de hacer, no creo que tenga buenos resultados. Todo lo contrario. Me imagino que va a tener muy malas críticas lo que acaba de verse, porque aparte... no hay que ser muy vivo para darse cuenta que estaba en una situación casi actoral, un teatro, una situación, una cosa muy rara donde estaba también. Roberto hablaba de un cité y todo, pero parecía como muy extraño, es como todo muy sobreactuado, nada de realidad, nada de ¿por qué no hablar de lo que realmente está pasando, aceptar las situaciones, ser mucho más concreto? Yo siento que eso falta mucha verdad, estamos llenos de dudas todos. Falta conducción más firme. Mucha lo que uno ve es, claro, es como una cosa un poco errática de ir reaccionando en el momento. No hay algo que uno diga, tenemos claro hacia dónde va el gobierno. Sí, sí. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo crees, Roberto, que van a ser las reacciones posteriores a esto? Bueno, yo creo que nuevamente el presidente, quizás sin quererlo, abre nuevos flancos. Ustedes mismas comentaban recién el caiga quien caiga. Entonces la pregunta cae de cajón. ¿Qué va a pasar con el ministro Jackson? La UDI ya le pidió la cabeza del ministro. Entonces, y sabemos que hay escándalos que involucran a desarrollo social, hay una caja fuerte que todavía no aparece, han salido nuevos antecedentes de Democracia Viva. El ministro Jackson, aunque no viene de vivienda, que es donde estalló el caso de Democracia Viva, él tiene un rol importante en Revolución Democrática. Entonces, cae de cajón preguntarse, el caiga en caiga, ¿va a afectar al amigo del presidente? Deja abiertas muchas preguntas. También le van a preguntar por qué ahora sí debemos confiar en usted, si es que durante todos estos meses o durante todas estas semanas, los últimos 10 días, como bien decía Gloria, no se ha dicho nada al respecto del caso Probidad. ¿Por qué vamos a confiar en usted? Ahora sí vamos al pacto fiscal, si es que para la reforma tributaria nunca se abrieron a escuchar a la oposición. Yo creo que va a generar nuevos flancos de los que no va a ser fácil salir. Sí, bueno, acá ya estoy viendo, claro, distintas reacciones. Lo que más él apeló, digamos, decir como que los que tienen más van a pagar más, cosa que en el fondo siempre ha sido una de su discurso, el cobrarle más impuestos, ¿cierto?, a los que ganan más. Pero aparte de eso también habló en algún momento que me llamó la atención, habló de la salud mental también, cosa que en este país está absolutamente abandonada. Entonces abarcó Carabineros, salud mental, las listas de espera, la educación,
PGU, eso caiga parecía quien un caiga, programa. probidad, incentivos tributarios. Habló de 38, me gustaría saber cuáles son. 38 iniciativas. Los incentivos fiscales van a salir con el 0,5 puntos del PIB. Tiró tanta, pero una cantidad de información. Diálogo, bueno, obviamente el diálogo, y que quería certidumbre. Certidumbre. Lo que más tenemos hoy en día es incertidumbre. Entonces, la certidumbre de dónde va a salir. O sea, no viene de esto me deja más incertidumbre, sinceramente. Mira, el programa que nosotros le llevamos justamente apuntaba a ir acotando cosas. A decir, bueno, pongámonos de acuerdo. Nosotros proponemos, por ejemplo, una reducción de la tasa corporativa de impuestos para quedar en el nivel de la OCDE. Eso implica automáticamente un incentivo también a las inversiones. La inversión activa la economía, activa el empleo, tiene un efecto positivo. Un mejor uso del gasto fiscal. Hay que hacer una modernización del Estado. A mí me toca en la comisión que estoy en el Consejo Constitucional trabajar en eso. Si no lo hacemos ahora, no sé cuándo, pero es urgente hacer una modernización del Estado. Mejorar el uso del gasto público. No hace falta que dé ejemplo del mal uso del gasto público. Hay una serie de cosas que hay que abordar, pero en lo concreto, no en el titular. Y eso va a tomar tiempo. Y lo que nosotros le proponemos es que lo hagamos de aquí a fin de año y tengamos un buen pacto, pero bien hecho. No solo declaración de intención. Roberto, Aparte, te quería... sí. Dale, haz tú la bajada porque también te quería preguntar, ahora la bajada, ¿quién la hace? ¿Marcel? ¿Cómo? Y después, obviamente, lo que querías decirnos. Sí, antes de ir a la bajada, quiero complementar algo. Aparte, los pactos fiscales o las reformas tributarias, bueno, suponiendo que un pacto fiscal es algo incluso más grande que una reforma tributaria, suelen hacerse al principio de los gobiernos. Generalmente son utilizados como una forma de financiar un programa de gobierno. Entonces, el presidente dice, yo propuse este programa, ustedes votaron por mí y me aceptaron, ahora yo tengo que financiar este programa. Y acá no ha pasado eso. Ya estamos llegando al segundo tercio del gobierno del presidente Boric. Entonces, es muy raro ahora recién sentarse a conversar un pacto fiscal. Los pactos, o sea, las reformas tributarias en general demoran harto, más de un año en el Congreso. Entonces, probablemente si es que esto sigue avanzando, se esté discutiendo o se esté aprobando ya en la última parte del presidente Boric. Entonces es muy raro esto. Quizá él quiere plantear algo para su sucesor o sucesora, quizá él quiere plantear algo más de Estado, pero sobre todo si fuera esa la opción, con mayor razón debería pedir el beneplácito o el acuerdo de la oposición. Y acá yo no he visto eso. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Carla, ¿qué bajada viene ahora? Esto va a depender mucho si adquiere una dimensión más política o más económica. Si es más política, se debiera centrar el debate en las Express, en el ISALDE, incluso el ministro Cordero y en la ministra Vallejo, la vocera de gobierno. Si en cambio adquiere un cariz más económico, ahí por supuesto la persona es Marcel. Va a depender del diseño del gobierno. Así es. Roberto, te queremos agradecer por estar con nosotros y obviamente vamos a estar encima de esto y queremos tus análisis posteriores. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ti. Bueno, seguimos aquí con Gloria conversando y... Bueno, Gloria, no sé, creo que has dejado muy claro. ¿Y a ti qué te parece que va a pasar ahora? ¿Cuáles van a ser el debate ahora que se va a instalar en estos momentos a nivel político también, después de esta cadena nacional? Yo creo que hay dos niveles. Uno, que es la responsabilidad que todos tenemos con las personas que más necesitan. Ese es el más urgente. Y no podemos perder de vista que en esta disputa política de medios, digamos, y de titulares, todo eso tiene un costo. Día que pasa, son más personas que están no recibiendo los beneficios. Así que hay una responsabilidad por acelerar el tranco y resolver esos problemas, estando en el gobierno o estando en la oposición. Nosotros, por lo menos en Evópolis, somos partidarios de no trancar la marcha porque se perjudican las personas. Así que por eso hemos estado dispuestos a ir y llevar una propuesta. Y esa es la segunda cosa. Uno hace oposición porque discrepa muy ampliamente de muchas de las cosas del gobierno, pero también tiene que ser responsable con proponer una alternativa. Entonces, si eso no me gusta, ¿qué es lo que propongo? Exacto. Y eso es lo que nosotros le llevamos. ¿Y qué nos gustaría a nosotros? Que sigamos adelante
al menos discutiendo esas propuestas, que si hay argumentos para no acogerlas, bueno, tengamos los argumentos y tengamos los antecedentes. Que tampoco nos pase que llevamos las propuestas y se rechazan a priori. Yo creo que necesitamos aquí una profundidad de discusión que tenga como foco resolver el problema que las personas tienen, problemas de pensiones, toda la lista de cosas que el presidente mencionó, que están pendientes. Yo agrego la infancia, estamos en una situación gravísima de infancia, la incidencia de pobreza y pobreza extrema en grupos de edad, la mayor es entre 0 y 3 años. Entonces, hay urgencias que son brutales, que tenemos que resolver. Y para eso tenemos que avanzar. Entonces, creo que mezclar esto con descalificaciones de lado no nos ayuda. Sí, no es bueno. Gloria, bueno, vamos a seguir conversando contigo, pero antes yo quiero hacer una pequeña pausa. Y Gloria, ¿te sorprendiste finalmente? Lo que más vi tu cara de sorpresa es con el tema de que tú pensaste que se iba a hacer algo de alguna ley, se iba a promulgar y no pasó absolutamente nada de aquello. Sí, yo esperaba un proyecto de ley, al menos de alguna parte. Y esperaba algo más concreto, porque si es un plan de trabajo, lo ideal es que hubiera sido un plan con estructura, para decir, en estos meses nos vamos a dedicar a este tema, en los siguientes meses a este otro, a fin de año vamos a tener una propuesta de proyecto de ley. Me faltó toda esa bajada que puede ser más práctica, digamos, claro, pero que permite organizarse, planificar y saber si la invitación que él hace a trabajar en conjunto, ¿a qué es? Porque eso tampoco me quedó claro. Es a discutir ampliamente estos temas, para eso siempre hemos estado disponibles, pero es distinto que a uno lo inviten a, mira, este es el proyecto, claro, como que tenía las te cosas invitamos listas a que vengas y que nos traigas las propuestas o que discutamos las propuestas que ya nos trajiste en este plazo. Eso me faltó la bajada práctica. Sí, absolutamente. Bueno, vamos a esperar también las reacciones, ¿cierto?, de todos los actores y obviamente vamos a estar encima de eso. Es compleja la situación que está viviendo hoy el gobierno y en algún momento pensé cuando iba, yo creo que tú también, Gloria, que cuando iba a dar esta cadena nacional uno quizás iba a sentir más tranquilidad o él iba a tener alguna postura frente a lo que está pasando con la corrupción, pero desde lo que ellos están viviendo como coalición también, como coalición de gobierno. Y en ese sentido no hay nada de aquello, nada. No, también habría esperado, claro, la frase de caiga quien caiga. Caiga quien caiga, estamos contra la corrupción, ya la hemos escuchado, entonces tampoco era algo nuevo, y nuevo habría sido incorporar algunas medidas adicionales, por ejemplo, pero tampoco. O sea, me parece que fue una conversa, no sé si conversa, podríamos decir un mensaje del presidente para tratar de rescatar un poco de vínculo con las personas en los temas que son más sensibles, pero sin nada concreto. Entonces, a veces puede ser que eso produzca un efecto más negativo que positivo, porque las personas están muy ávidas de resultados concretos. Y esta declaración de intenciones, ya vimos, por ejemplo, la cuenta pública, donde en extenso se habló de lo mismo. Y reiteradamente se vuelve a lo mismo, pero en ese nivel no baja a la solución concreta. Bueno, yo creo que la oposición también va a reaccionar, evidentemente, como lo ha dicho siempre, que en el fondo son promesas, que ayer escuchaba, de hecho, que decían por qué los políticos mienten descaradamente, pero descaradamente. Entonces hay situaciones, la verdad, que uno los escucha y tú dices, esto son mentiras. Entonces, la verdad que, bueno, vamos a estar atentos a eso. ¿Sabes lo duro de eso? Sí. Es que se pone en el mismo globo a todo el sistema. Exactamente. Entonces, es los políticos, el Miente, Parlamento, claro. Es el Consejo, es el Gobierno, y todo eso produce un gran rechazo y eso está impactando negativamente en el Consejo Constitucional. Entonces hay que tener cuidado con lo que se hace en el sistema político por el impacto que tiene en el desarrollo de la nueva Constitución, que yo creo que hay que cuidar. Ese tramo, digamos, ese espacio hay que cuidar. Hay que cuidarlo, sí. Gloria, mira, en este momento una noticia de último minuto, una emergencia química al interior de domicilio en Santiago. Vecinos tuvieron que ser evacuados. De acuerdo con información preliminar, se trataría de una emergencia por cianuro. Una emergencia química intradomiciliaria provocó
la concurrencia de bomberos en Herrera con Martínez de Rosas, comuna de Santiago, y obligó a los vecinos a evacuar sus residencias ante una eventual intoxicación. De acuerdo con información preliminar, se trataría una emergencia por cianuro. Es una noticia en desarrollo. Ahí estamos viendo las imágenes, ¿cierto? Por cianuro, que bueno, sí, muy curioso, claro, ¿por qué habría cianuro en una casa? Bueno, es una noticia en desarrollo y como estamos en vivo, por supuesto, tenemos que darla. Gloria, aprovechando, te queremos agradecer por haber estado con nosotros el día de hoy. Por fin te tuvimos. Y encantada de poder compartir con ustedes lo que está pasando en el Consejo Constitucional y también en el mundo político, que está muy nutrido de noticias estos días. Sí, muchas cosas vivimos, ¿cierto? Sí, durante la entrevista. Sí. Cada vez que vienes pasan cosas. Sí, pasan cosas muy intensas. Sí. Gracias, Gloria. Muchas gracias, Carla.